Pero Cayetana, ¿no? Pero espere, pregúntale, oye, que si el nombre de fulana es el apellido, el primer apellido, pregunta. ¿Cómo es el nombre? ¿Para qué? Dígale que es un regalo que le envían. Bueno, muy bien. Ahora, veamos las neoplasias a nivel del endometrio, el carcinoma endometrial. A nivel de útero se puede presentar cáncer de endometrio, se puede presentar cáncer de miometrio. Realmente el cáncer de miometrio no es tan frecuente, es más frecuente el cáncer de endometrio. Ese cáncer de endometrio tiene la particularidad de que puede ser primario o puede ser secundario. Ya nosotros sabemos qué significa un cáncer primario, qué significa un cáncer secundario, ¿sí? En la mayoría de los casos, pues, como a diferencia de lo que vimos en vulva, en vagina, que era más que todo secundario, a nivel de útero, por lo general el cáncer de endometrio tiende a ser primario, o sea, que se origina ahí en el endometrio, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de que lleven a una paciente a un cáncer de endometrio? El hiperestrogenismo, o sea, los niveles aumentados de estrógenos. Esos niveles aumentados de estrógenos, perdón. Eso es para la que la aprovecha como que no me contaba el primer apellido de ella. Ya, entonces, ¿cuándo se puede llegar a conseguir el hiperestrogenismo? ¿Sí? En las mujeres cuando duran mucho tiempo planificando con métodos hormonales. Por eso siempre, yo les he dicho en repetidas ocasiones, que un método de planificación en una mujer se tiene que rotar cada 5 años. Pero rotar no significa que yo estoy planificando con pastillas y entonces voy a cambiar y paso y roto con inyecciones, ¿sí? O con el Yadel. No, porque ambos son métodos hormonales. Entonces, si la paciente estaba planificando con pastillas, cumplió un lapso de 5 años, el peligro no tanto es que, como lo sabemos, pues se va a producir un hiperestrogenismo por tanta pastilla, ¿cierto? El peligro no es que cuando esa niña quiera quedar en el embarazo le va a costar más trabajo mientras que el cuerpo se desintoxica. Que bueno, la niña se casó, ¿sí? Y siguió planificando un año más. Ya después de un año, ya lleva 7, 8 años planificando con pastillas. El problema no es que le cueste trabajo quedar en el embarazo, porque de todas maneras, poco a poco, lentamente, paulatinamente, se va a ir desintoxicando y puede ser que en 2 años, 3 años quede en embarazo, ¿cierto? El problema es que el hiperestrogenismo le está dando un factor de riesgo para que ella sufra o de un cáncer endometrial, o un cáncer de cuello uterino, o un cáncer de mama, ¿sí? 3 posibles cáncer. Puede verse abocada a la paciente que dure mucho tiempo planificando con un método hormonal, ¿sí? ¿Cómo se inicia el cáncer? Perdón. ¿Cómo se inicia el cáncer? Entonces se va a iniciar como una masa que tiene la particularidad que se va extendiendo rápidamente, tanto por extensión como por profundidad, a diferencia, por ejemplo, del cáncer de mama, a diferencia del cáncer de vulva, el cáncer de vagina, que primero se extendían de superficie y luego, después de un tiempo, empezaban a profundizarse. No, aquí, y eso quizás también hace que el cáncer sea, digamos, como de mal pronóstico, ¿sí? Porque de manera simultánea se va extendiendo de manera superficial y de manera profunda, ¿verdad? De manera profunda. Y crece muy rápido este cáncer a nivel de endometrio, crece muy rápido. ¿Qué es lo que alimenta el cáncer en estos casos? ¿Qué es lo que alimenta el cáncer? El hiperestrogenismo. Entonces, entre más altos tenga la paciente los niveles de estrógeno, ese cáncer va a crecer más rápido. Si los niveles de estrógeno están altos, pero no tan altos, pues ese cáncer puede ir creciendo de manera lenta. Pero si los niveles están muy altos, como les decía, no es lo mismo, por ejemplo, un cáncer de endometrio en una persona, en una mujer
que de pronto llevaba 7 años planificando con las pastillas a una paciente que llevaba 10, 12 años planificando con pastillas, que casos lo hay, ¿cierto? En esa persona, los niveles en esa persona, esa paciente que lleva 10 años planificando con pastillas y no lo ha suspendido, los niveles de estrógeno van a estar supervolados y eso hace que no solamente aparezca el cáncer, sino que también ese cáncer se reproduzca rápidamente. ¿Por qué? Porque hay mucho alimento para la célula neoplásica. ¿Y cuál es ese alimento? Pues los niveles de estrógeno, ¿cierto? Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado. Este cáncer puede tener diferentes grados. El grado 1 es el bien diferenciado, que no es in situ, hago la aclaración, no es in situ, pero sí es un cáncer de crecimiento lento. Quizás lo que les decía hace un ratico, los niveles de estrógeno en esta paciente no están están altos, pero no tan altos, ¿cierto? Tiende a crecer, digamos, como relativamente lento. No es que sea un crecimiento lento como un cáncer in situ, pero sí más o menos por ese estilo. El grado 2, que es el borderline, es el cáncer como intermedio entre el grado 1 y grado 2, y finalmente tenemos el grado 3, que es el más agresivo de todos, es el más invasivo. Las células son muy indiferenciadas, ¿cierto? Y crecen rápidamente y producen metástasis muy rápidamente. Recordemos pues la clasificación TNM, que pues no les digo que hace muchos años, también les he dicho ya con anterioridad, que anteriormente la clasificación TNM le decía al médico, al especialista, qué tipo de cirugía le iba a hacer. Si era un cáncer de mama, se acuerda que les decía que dependiendo de la clasificación TNM, el médico decía, hombre, le voy a quitar solamente un cuarto de la mama, el cuadrante donde está el cáncer. O si ya dependiendo que la clasificación TNM le decía al médico, le voy a hacer la mastectomía total. No, ahora, independiente de la clasificación TNM, para este tipo de cáncer, la conducta es invasiva, es erradicativa, hacer histerectomía total con vaciamiento ganglionar, ¿sí? Es una histerectomía radical, se le saca todo, útero, trompas, ovarios, ¿verdad? Simplemente la clasificación, señora.